hayan sido más grandes, la alegría es doblemente más grande. ¿Sí? Entonces yo les decía a sus compañeros que hay una parte de la canción esa de Hombre que dice, hombre, si te dices hombre, no interrumpas tu jornada o harás de esta vida tumba y de la tumba morada. Y luego decía, si has de querer una rosa, tienes que mirar la espina, pues si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría. ¿Sí? Entonces, pues yo creo que esto se aplica siempre, ¿no? Ustedes, por ejemplo, para que puedan sentir esa satisfacción al recibir su título, pues esa satisfacción va a ser proporcionalmente satisfactoria, enorme, te va a hacer crecer como persona en la medida que hayas afrontado los problemas que tuviste. El haberte preparado para tus exámenes, el haberte esforzado, el haber pasado a lo mejor días en algunas ocasiones donde teníamos que estar en vela, sí, estudiando, preparando tus trabajos, pero sabes que algún día vas a cosechar el fruto de ese esfuerzo. Cuando te titules, cuando tengas un buen trabajo, y sobre todo que te va a hacer mejor persona, porque vas a saber que todo es fruto del trabajo, todo es fruto del esfuerzo. Ahorita es increíble cómo en el caso de los políticos es gente verdaderamente incapaz. Está la gente menos apta, menos preparada en esos puestos. Ahí tiene que estar la gente más preparada, porque la gente más preparada valora lo que es el esforzarse, sí, el estudiar. Entonces, por eso dije, les había dicho en el otro grupo que se las iba a compartir, y pues obviamente pues lo hice con todos, ¿no? Y obviamente pues sí, la de Vive también está muy bonita, ¿no? Que dice, hay una parte muy padre que dice, y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás, por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Fíjate. O sea, yo creo que eso, nada más dime tú una canción actual donde escuches eso. Así. Y sobre todo que si se fijan, el cuate Napoleón estaba cantando sin playback. Antes era así, tocaba la orquesta. Nomás para que vean. Ahorita, por ejemplo, me estaban diciendo de un monigote, de esos de los que supuestamente son los héroes de la, bueno, entre comillas, ¿verdad? Pero son el ejemplo, bueno, los ejemplos o los ídolos de la juventud, y son monigotes que tienen que hacer sus patéticas canciones pedacito por pedacito. ¿Para qué? Para que filtren la voz, para que se oiga medio armoniosa, y le van poniendo acá. Incluso hay estilos donde prácticamente se deforma la voz, ya no parece voz humana, parece voz tipo como cyborg, ¿sí? Por ahí, ahora creo que entiendes por qué tanto de la tarugada artificial, ¿no? ¿Para qué? Pues para que los chavitos de ahora como que se empiecen a acostumbrar, ¿no? Y obviamente pues ninguna de esas cosas te dice pues frases tan motivadoras, tan elocuentes y tan llenas de pues de humanidad como esas que se escuchan. Y yo creo que no estoy exagerando. Hace poquito, bueno, no hace poquito, creo que hoy por la mañana estaba viendo una nota en esas tonterías de los mass media, ¿sí? Donde decía que supuestamente la tontería artificial, ya saben quién es, había compuesto una canción que ponía a temblar a los compositores de ahora, ¿no? Digo, pues como es gente sin creatividad, sin talento, sin esfuerzo, sin nada,
pues digo, yo no dudo que una maquinilla por ahí o un patético algoritmo pues haga algo mejor, ¿no? Pero el chiste es seguir hablando de lo mismo, ¿no? Y y pues también está esa la rola ¿se habían escuchado esa rola de ¿cómo se llama esta? Daniela Romo? ¿No les gustó? A mí me gustó más que las otras. ¿Cuál? Pero que dice que, bueno, la de Adelante Corazón. Sí, esa canción está muy bonita, ¿eh? Y de hecho les digo que la escuchábamos cuando estábamos chiquillos. Y sobre todo que ahorita hay una cantante, esta María José, no sé si sepan, la de que era antes de Cabá. Cabá era un grupo de mis tiempos, ¿sí? Yo me acuerdo que Cabá tenía canciones muy buenas, así medio fresonas, pero que todos bailábamos en las bienvenidas, ¿no? Y era una cosa así de que tenías que bailarla con la coreografía que tenían ellos, ¿no? En su video, porque antes era uno de que escuchaba los vídeos, ¿no? Y María José, pues ya saben que ustedes ya se separó de Cabá y le ha ido muy bien, y ella también canta esa canción que compuso Daniela Romo. O sea, fíjense lo que era talento, ¿eh? Daniela Romo, a pesar de que era una mujer muy guapa, o sea, ustedes lo ven ahí en el video, pues está muy guapa, era actriz de telenovelas, cuando eran telenovelas buenas, que se exportaban a otros países, esas cosas. Era cantante y también era actriz de cine. E incluso, si ustedes vieron, ¿se acuerdan que les compartí el vídeo del Batallón de San Patricio? Sí. En el vídeo del Batallón de San Patricio, ella es la protagonista mujer, porque es de la que se enamora el capitán irlandés. Al final se ve, ¿sí? Ya no se sabe si se casó con ella o no, porque pues obviamente pues es una película, la del Batallón de San Patricio, curiosamente una película que no es mexicana, pero salen actores mexicanos, entre ellos sale Daniela Romo, sale por ejemplo Joaquín de Almeida, que es un actor muy famoso pero que es portugués, y obviamente el capitán irlandés, que no recuerdo cómo se llama, su nombre, era actriz muy reconocida. Y obviamente esa canción está muy bonita, también esa de Adelante Corazón. Yo creo que también, aunque es una canción muy de una chica, pues yo creo que también aplica para cualquiera, ¿no? Porque sí, a lo mejor en esas cosas de la desilusión, ¿verdad? O del desamor, ¿verdad? Como que a veces uno necesita ponerse pues una motivación, ¿no? Y es una canción muy bonita que habla acerca de eso, ¿no? De que pues bueno, no hay que desanimarse porque pues hay que continuar, y seguramente tarde o temprano lo va a lograr uno. Y pues bueno, entonces pues no sé si les gustaron, si los hayan visto. Ahí está, porque voy a compartir otros vídeos en la semana. Estos ya son un poco más de análisis. Esto fue más que nada así como que para acompañar el fin de semana, ¿no? Sobre todo pues que pues yo a veces acostumbro los sábados, seguramente ustedes se van a dar cuenta, pues a trasnocharme un poco escuchando buena música, y dije, bueno, pues vamos a poner estas cosas, ¿verdad? Digo, no, tampoco voy a ponerles algunas así como obras muy clásicas, porque a lo mejor esas sí les pueden, pues, a lo mejor les pueden gustar. Pero bueno, pues yo espero que sí les haya gustado. Y pues miren, son canciones que valían la pena, ¿no? Valían la pena, tenían algo. Bueno, si alguien quisiera comentar algo, pues adelante, si no, pues vamos a continuar. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. Entonces, miren, vamos a pasar ahora a esta unidad de los sistemas de ecuaciones lineales. Primero que nada, hay que partir
de qué es un sistema de ecuación lineal. Pero para poder empezar con eso, tenemos que ver primero qué es una ecuación lineal. Una ecuación lineal tiene esta forma. A3x3 más A4x4 más un chingo más A1n xn igual a 0. ¿Sí? Todas las A desde la 1 hasta la n son constantes. Son números. ¿Sale? Y todas las x1, x2 hasta la xn son variables. Ahora, ¿qué características tiene esta ecuación? Pues tiene características muy importantes. La primera de ellas es que es una suma de términos lineales. ¿Por qué términos lineales? Porque si ustedes se acuerdan en su clase de álgebra de la secundaria, un término algebraico tiene coeficiente y tiene variable, ¿sí? Y obviamente esta variable pues, puede estar elevada a una potencia. Y este tema es muy importante porque incluso nos permitía determinar si los términos eran semejantes o no. Términos semejantes son aquellos que tienen la misma variable con la misma potencia, ¿sí? Y obviamente que sean diferentes en cuanto a sus coeficientes. De esa forma podíamos sumarlos. Entonces aquí tenemos eso. Tenemos una suma de términos, pero son términos lineales, porque la potencia de la variable es 1. Ahora, estos términos, bueno, también son lineales, no solamente por el hecho de que estén elevada a la 1, sino porque nada más hay una sola variable en cada uno de ellos. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos, por ejemplo, este término, ¿no? Este término no es lineal. ¿Por qué no es lineal? Porque tenemos dos variables. Tú vas a decir, pero es que esas variables están elevadas a la 1. Sí. Pero en álgebra, el grado de un término se considera de dos tipos. El grado con respecto a una variable, bueno, el grado bruto, por así decirlo, total, y el grado con respecto a una sola variable. Por ejemplo, este término sería de segundo grado. O sea, el grado bruto de este término es segundo grado porque tenemos el producto de dos variables elevadas a la 1. ¿Sí? Este, por ejemplo, sería un término que si bien sus factores están elevados a la 1, el grado bruto de este término es al cubo. ¿Sí? Entonces, como tiene que ser al cuadrado, eso me garantiza que nada más haya una sola variable y que su potencia sea elevada a la 1. Si se fijan, las variables, todas ellas están elevadas a la 1. ¿Sí? El subíndice corresponde nada más a su orden, ¿sí? En cuanto al orden de esta ecuación, que tenemos ahí. Por eso se llama ecuación lineal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos términos de primer grado. La variable es de primer grado. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, estas ecuaciones lineales van a tener infinitas soluciones. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no va a haber un solo conjunto de valores que la satisfagan. Acuérdense que los valores que satisfacen una ecuación se denomina conjunto solución. ¿Sí? Entonces,
Cuando tenemos nada más una ecuación, muy probablemente el conjunto de solución sea infinito, ¿sí? Generalmente. Bien, pero cuando yo tengo varias ecuaciones lineales, voy a tener lo que se conoce como sistema de ecuaciones lineales. Y esos sistemas de ecuaciones lineales ya es algo que hemos estudiado desde la secundaria, bueno, incluso desde la primaria, pero más en la secundaria, donde estudiamos los sistemas sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas. A ver, vamos a ponerlo así: A1, X1, bueno, A, X más BY igual a C, X más FY igual a G. Este es un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí o no? No oigo. Sí. Bien, estos sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, pues era un tema que nos lo dominábamos muy bien en la secundaria, porque incluso veíamos los principales métodos de solución. Por ejemplo, el método de reducción por suma-resta, el método de igualación, el método de sustitución, el método gráfico, e incluso el método de los determinantes, ¿sí? Se llegó a enseñar mucho en la secundaria para resolver estos sistemas, ¿sí? Bien, ya en la preparatoria, pues obviamente la cosa se pone un poquito más emocionante y ya empezamos con los sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas. Por ejemplo, ¿sí? Este ya es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, obviamente lineal. Si se fijan, siguen siendo ecuaciones lineales, ¿sí? Son tres ecuaciones. Ahora, ¿qué notan ustedes? Porque esas se estudiaron en la prepa. Obviamente en la prepa, para resolver estos sistemas, pues a lo mejor el método gráfico ya no funcionaba mucho. ¿Por qué no funcionaba mucho? Porque si se fijan, el orden de las el número de variables tiene que ver con la dimensión del espacio. ¿Y por qué espacio? Porque estamos hablando de que lo vamos a hacer de forma gráfica. Entonces, al hablar de forma gráfica, ya estamos hablando de un espacio que puede ser unidimensional, bidimensional, tridimensional, tetradimensional, pentadimensional, sextadimensional, n-dimensional, ¿sí? Generalmente nosotros estamos acostumbrados a hablar de espacio como el de tres dimensiones, el espacio tridimensional, pero no es así. Hay que entender que hay espacios que tienen de 1 a n dimensiones, ¿sí? De 1 a n dimensiones. Si bien el espacio por antonomasia, como tal, pues es el tridimensional. Entonces, tiene que ver con el número de ecuaciones. Por eso es que estos cuates, nosotros los analizábamos en el plano, pero estos cuates ya van a ser en el espacio tridimensional. Entonces, graficar rectas en el espacio tridimensional, pues sí, nos costaba un poquito de trabajo. Tú eras un chavito, ahorita pues ya, a lo mejor ya tienes un poquito más de madurez para poder visualizar este tipo de ecuaciones de forma gráfica. Aún así, estos sistemas se aplicaban los métodos sobre todo de sustitución. Cogíamos dos ecuaciones, despejábamos la misma variable, igualábamos, despejábamos una, lo sustituíamos en la otra. Entonces, si se fijan, ya para resolver estos, como que la onda era combinar, ¿verdad? Combinar los métodos por separado que habíamos visto aquí, ya combinarlos para resolver estos, ¿sí? Ya para resolver sistemas de cuatro ecuaciones lineales, obviamente, de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, pues ya la cosa es un poco más, más complicada, un poquito más compleja. Si bien puede seguir funcionando el método que utilizábamos para resolver sistemas 6x3. Ahora, dicho sea de paso, también se utilizaba el método de los determinantes para resolver estos sistemas. El método de los determinantes es la regla de Cramer, que dejamos pendiente la unidad pasada para cuando viéramos sistemas de ecuaciones. Entonces aquí sí lo vamos a ver, ¿sí?
Bien. Pero aquí hay algo. A ver, 2 ecuaciones, 2 incógnitas. 3 ecuaciones, 3 incógnitas. ¿Qué les dice eso? A ver, alguien. ¿Qué les dice eso? ¿O qué notan? ¿Qué notan que hay ahí? No estamos hablando de un plano, ¿verdad? No. Rápido, chavos, ¿qué notan? 2 ecuaciones, 2 incógnitas. 3 ecuaciones, 3 incógnitas. 4 ecuaciones, 4 incógnitas. ¿Qué notan? Pues la cantidad de soluciones que tiene cada una. No. ¿Qué notan? Ecuaciones es igual a los Que el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. 2, 3, 4, 5, 6, etc. O sea, el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. ¿Por qué? Bien. Pues la razón es muy simple. Y eso es algo que vamos a estudiar con detalle en esta unidad. Una condición necesaria, pero no suficiente, para que un sistema de ecuaciones lineales tenga solución única, es que tenga el número de ecuaciones que de incógnitas. Es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Sí? No suficiente. Por eso es que en la secundaria eran 2×2, en la prepa 3×3. Y obviamente los ejercicios estaban diseñados para que tuvieran solución única. ¿Por qué? Bueno, seguramente algunos sí se habrán topado con que no tiene solución, ¿verdad? También ya sobre todo en la prepa. Pero esa es precisamente la razón. Entonces, ¿qué es lo que estamos dándonos cuenta con esto? Pues algo muy importante, que los sistemas de ecuaciones lineales van a tener 3 posibilidades. Primero que nada, ¿cuál es el problema fundamental? El problema fundamental de los sistemas de ecuaciones lineales es encontrar su solución. Es decir, el conjunto, el punto o conjunto de puntos que satisfagan a cada una de las ecuaciones que le constituyen. Ese es el problema fundamental. ¿Sí? Bien. Ahora, al analizar ese problema va a haber 3 situaciones. 3 situaciones donde se va a presentar una y solamente una de esas 3. ¿Y cuáles son esas 3 situaciones? La primera, que tenga solución única. La segunda, que tenga infinitas soluciones. Y la tercera, que no tenga solución. Que no tenga solución. ¿Sí? ¿Sale? Bien. Estas 3 situaciones, las podemos ver gráficamente. Por ejemplo, si estamos en R2, es decir, el plano, que es la situación donde tenemos 2 ecuaciones con 2 incógnitas, la primera es cuando las rectas se cortan en un punto. Eso significa que las rectas tienen solución única. La segunda, cuando ambas rectas son la misma, está una encima de otra. Eso es posible, ¿eh? Eso puede pasar. Y la tercera es cuando tenemos rectas paralelas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense que gráficamente una ecuación lineal gráficamente es una línea recta. Entonces, si el sistema tiene solución única, las rectas se van a intersectar en un punto. Si tiene infinitas soluciones, las rectas van a estar una encima de otra, y si no tiene solución, van a ser paralelas. ¿Quedó claro o no? No oigo. ¿No escucho? Sí, profe. Entonces, en el caso de los sistemas 3×3, gráficamente los sistemas gráficamente una ecuación lineal de 3 incógnitas es un plano. ¿Sí? Es un plano.
Entonces, ¿cómo sería un sistema de 3 ecuaciones que tuviera solución única? Bueno, pues cuando los 3 se intersectan, pero se intersectan de tal manera que coincidan en un punto. A ver, vamos, aquí ya me quedó un poco feo. Sí, perdón. A ver si hay una cosa con esto. Bueno, ahí por ejemplo esos 3 planos se intersectan, ¿sí? Entonces aquí tendría solución única. Si no tiene cuando tiene infinitas soluciones, perdón, este sería cuando tienen infinitas soluciones. Ese es el número 2. Porque si se fijan, los 3 planos se intersectan en una recta. Entonces una recta tiene infinitos puntos. ¿Sí están de acuerdo? Entonces fíjense cómo estos 3 planos se intersectan en la misma recta, por eso es que tiene infinitas soluciones. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿No oigo? Ese sería el caso 2. El caso 3 sería cuando los 3 planos son paralelos. Obviamente ahí no hay solución, pero no es la única posibilidad. Puede ser cuando los planos se corten 2 a 2 nada más, no los 3. Entonces fíjense, aquí voy a tratar de poner oculto Si se fijan, estos 3 planos se están cortando 2 a 2. Estos 2 sí se intersectan en esta línea recta. Estos 2 se intersectan en esta línea recta. Estos 2 se intersectan en esta línea recta. Pero nunca los 3, es 2 a 2, entonces no tiene solución. Entonces, estas 2 situaciones gráficas corresponden cuando no tiene solución única, ¿sí? Cuando tiene infinitas soluciones y solución única, sinceramente, pues sería cuando se cortan los 3 en un punto, Se cortan los 3 en un punto. Es un poquito extraña la forma gráfica de esto. Yo prefiero mejor mandárselos, compartírselos por WhatsApp, pero es cuando esos 3 planos se intersectan en uno solo. ¿Sí me explico? Busco una imagen y se los comparto, ¿no? Porque si no, no vamos a tardar. No oigo. Sí, Pónganme esa cámara, por favor. Pónganme esa cámara. Sí, es que estoy dando clase ahorita. Por eso no puedo ahorita participar, pues estoy dando clase. Estamos ahí escuchando, Gracias. Bueno, entonces, fíjense, aquí está. Bien, los sistemas de ecuaciones lineales. Vean cómo aquí tenemos un sistema de ecuaciones lineales, porque son ecuaciones, todas ellas lineales, ¿sí? Importante. Vean cómo son n ecuaciones, n variables y n columnas.
¿Sí? Entonces es un sistema, es un sistema de n ecuaciones y n variables y m ecuaciones. Es un sistema m por n. ¿Sí? Si se fijan, desde un punto de vista general, no podemos asumir que el número de ecuaciones sea igual al número de incógnitas. Miren, aquí está la situación gráfica que les comentaba. Cuando tienen solución única, infinitas soluciones, o no tienen solución. Bien, ahora una cosa importante que debo de decir, que se me pasó, estaba pensando en ello, pero se me pasó por irme por la cuestión de las gráficas. Acuérdense que el número 1 dijimos solución única. La segunda, infinitas soluciones. La tercera, no tiene solución. Bien, esas son las tres situaciones. Las dos primeras, si un sistema tiene solución única o infinitas soluciones, se dice que es consistente. ¿Por qué? Porque tiene solución, aun cuando sean infinitas. Y si no tiene solución, es inconsistente. ¿Sale? Eso es importante. Bien, entonces, eso lo podemos ver. ¿Sí se está compartiendo? Sí. Sí, eso lo podemos ver en esta tabla, si se fijan. Número de soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. Si el sistema tiene una solución, es consistente. Si tiene infinitas soluciones, también es consistente. Y si no tiene solución, se dice que es inconsistente. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a resolver un sistema de ecuaciones? Bueno, pues recuerden que en la secundaria vieron cómo se resolvían los sistemas 2×2, vieron muchos métodos, ya lo hemos comentado: sustitución, igualación, reducción por suma resta, el gráfico, etcétera, ¿sí? Cuando vieron sistemas 3×3, pues era, por ejemplo, determinantes, o un método que se aplicaban prácticamente los métodos vistos para 2×2, es decir, igualación y reducción, ¿sí? Pero ¿cómo se resuelven entonces ya sistemas de 4×4, 5×5, o incluso sistemas que no necesariamente tengan el mismo número de ecuaciones que de incógnitas? Porque eso también ya vimos que es posible. ¿Cómo se resuelven? Bueno, pues aquí vamos a ver un método que se basa precisamente en algo que ya hemos utilizado mucho, que se llama el método de Gauss-Jordan. Primero que nada vamos a analizar el método de Gauss. El método de Gauss consiste en lo siguiente. A ver, ¿cómo es este método de Gauss? Miren, vamos a partir de un sistema más A2n xn igual a B2, A31 x1 más A32 x2 más x3 más A3n xn igual a B3, y luego aquí es AM1 x1 más AM2 x2
este es un sistema de n incógnitas o variables y m ecuaciones. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Reconocemos que son n incógnitas. ¿Por qué? Porque corresponden a los subíndices de las variables. Todas las variables les estoy llamando x, pero desde el momento en que les estoy poniendo diferentes subíndices, x1, x2, x3, xn, se asume que son variables distintas, ¿sí? Habrá quien diga, ¿por qué no utilizas x, y, z? Bueno, pues no lo hago porque nos quedamos cortos. ¿Y por qué nos quedamos cortos? Porque nada más tenemos 24 letras, ¿verdad? Creo, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí. Entonces, nos quedamos cortos y por eso es que conviene que nos tomemos como una, pero ya sabemos que al ponerle diferentes subíndices son variables diferentes. Ahora, el número de ecuaciones corresponde a el primer subíndice de los coeficientes. ¿Sí? El primer subíndice de los coeficientes nos va a dar la ecuación. Por eso es que esta es la ecuación 1. ¿Por qué? Porque el primer subíndice de los coeficientes es 1. El de aquí es la segunda ecuación. ¿Por qué? Porque el primer subíndice es 2. Tercer subíndice 3. Tercera ecuación. Enésima ecuación. ¿Por qué? Porque el subíndice es m. ¿Sí? Obviamente, ¿qué onda con el segundo subíndice? Bueno, pues el segundo subíndice corresponde al subíndice de la variable, o sea que el segundo subíndice es columna. Bueno, no quisiera meterme ahorita con eso, pero el segundo subíndice corresponde a la variable. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ahora, ¿por qué de esta forma? Bueno, porque podemos hacer una analogía muy poderosa. Muy importante. ¿Y cuál es esa? Que este sistema de ecuaciones lo puedo expresar en forma matricial. En forma matricial, como el producto de una matriz A por un vector X igual a B. ¿Quién es A? A es una matriz cuyos elementos van a ser los coeficientes de las variables en cada una de las ecuaciones. De tal suerte que los renglones van a corresponder a las ecuaciones, ya vimos que era el primer subíndice, y las columnas van a corresponder a las variables. Por eso es que la matriz A sería A11, A12, A13, un chingo, A1n, A21, A22, A23, un chingo, A2n, A31, A32, A33, un chingo, A3n, un chingo, AM1, AM2 y AMN. ¿Sí? Esta matriz se llama matriz de coeficientes. ¿Por qué? Porque sus elementos son los coeficientes del sistema de ecuaciones. Ahora, ¿se alcanza a ver aquí? Sí, pero muy poquito. O sea, bueno, sí, me voy a venir más acá. abajo. X es un vector columna cuyos elementos son las variables. Pero fíjense cómo es un vector columna. Y B es un vector cuyos elementos son los términos independientes de cada una de las ecuaciones. Por eso es que este vector X se llama vector de variables y este vector se llama vector de términos independientes. ¿Por qué vector? Porque si se fijan es una matriz n por 1, lo mismo que B, es n por 1. Es una matriz, pero siempre que una de las dos dimensiones sea 1 en una matriz va a ser un vector. Un vector que puede ser columna o puede ser renglón. ¿Sí se acuerdan, no? No oigo. Sí, profe. Ahora, si A es m por n,
X tiene que ser n por 1 para que el resultado nos dé, ¿qué cosa? M por 1. Por eso es que aquí la calabacié. Aquí debe de ser BM y aquí BM. ¿Sí o no? Ese sí está bien. Pero aquí nada más es BM. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el número de términos independientes tiene que ser igual al número de ecuaciones. Y es M, ¿no? No oigo. No oigo. Sí. Pónganme esas cámaras. Ya les dije que me pusieran esas cámaras. Si no, nadie va a tener asistencia el día de hoy. Yo no sé si me están nomás dando la avión. Sí. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para resolver los sistemas de ecuaciones? Vamos a aplicar el método de Gauss. ¿En qué consiste el método de Gauss? Consiste en que nos van a dar un sistema de ecuaciones y hay que ponerlo en forma matricial, o por lo menos encontrar la matriz de coeficientes. ¿Sí? Y entonces, una vez que, la matriz de coeficientes y el vector de términos independientes. Una vez que yo haga eso, vamos a plantear esta matriz particionada. Algo parecido a lo que hacíamos para encontrar la inversa, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Algo parecido. Entonces vamos a plantear, una vez que conocemos la matriz de coeficientes y de términos independientes, esta matriz particionada. Y una vez que hagamos eso, vamos a aplicar operaciones elementales de tal manera que lleguemos a esto. A que la parte donde estaba la matriz de coeficientes sea una matriz triangular superior. ¿Sí? Acuérdense que una matriz triangular superior es aquella, le voy a poner TS. A ver, ¿cómo era una matriz triangular superior? Es aquella cuyos ¿qué? Cuyos elementos arriba de la diagonal principal no todos son 0, ¿verdad? Rápido. ¿Y debajo de ella todo 0? No oigo. A ver, pero búsquenlo. Rápido. ¿Sí es así? Sí, está bien así, profe. Triangular superior, ¿verdad? No oigo. Entonces vamos a aplicar operaciones elementales para que la matriz de coeficientes, hasta que la matriz de coeficientes sea una matriz triangular superior. Una matriz como esta. Obviamente esta es una matriz 3×3. Bueno, si yo lo coloco, pues sería una cosa como esta. ¿Sí? Cuando es 3×3, obviamente esto va a depender de la dimensión del sistema. Una vez que llegamos a esto, vamos a aplicar la técnica de retrosustitución. Retrosustitución. ¿Por qué retrosustitución? Por lo siguiente. Es lógico que yo aquí, al aplicar operaciones elementales para llegar acá, esas operaciones elementales voy a partir desde el primer renglón y voy a ir pivoteando primero con el primero, luego con el segundo, luego con el tercero y así sucesivamente. ¿Sí? Voy de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. La retrosustitución ahora es de abajo hacia arriba. Es decir, una vez que yo llegue a esto, voy a coger el último renglón, que vendría siendo la última ecuación, y voy a despejar la variable, de ser posible. Y una vez que la encuentre, la voy a sustituir en la de arriba, en la penúltima, para despejar la siguiente. Y así sucesivamente hasta encontrar todas las variables. Por eso se llama retrosustitución. Ahora, para eso,
hay que tener bien claro que al analizar de forma matricial los sistemas de ecuaciones lineales, los renglones corresponden a las ecuaciones y las columnas corresponden a las variables. Eso tiene que quedar bastante bien claro, ¿sí? Bastante claro. Ahora, el método de Gauss es un método muy poderoso porque prácticamente nos va a permitir obtener cualquiera de las tres posibles situaciones que se presentan en un sistema de ecuaciones lineal en base a su solución. Es decir, podemos determinar fácilmente si va a tener solución única, si va a tener infinitas soluciones o si no va a tener solución. Por eso es que es un método muy poderoso, aunque dicho sea de paso, pues tengo que comentarles de que lo que habíamos visto en la secundaria y en la prepa, pues viene siendo ese método de Gauss, pero a lo mejor no tan profundo, ¿sí? Tan profundo, sino así como que aplicado para chavitos, para que sepan más o menos utilizar la herramienta, pero se deriva precisamente de las operaciones elementales. Obviamente aquí hay que aplicar operaciones elementales. Ahora, ya dijimos que cuando yo le aplico operaciones elementales a una matriz, lo que voy a obtener son matrices equivalentes por renglones, porque lo voy a hacer sobre los renglones. Eso significa que van a ser matrices diferentes. No quiere decir que sea la misma matriz a la anterior. No puede ser porque ya la alteré, ¿sí? Sin embargo, sí me va a dar mucha información con respecto a porque en cada paso van a ser matrices equivalentes. Y todas esas matrices equivalentes que yo voy obteniendo en cada una de las operaciones elementales que voy aplicando, va a haber situaciones que guardan todas ellas, como por ejemplo, si son singulares o no, si son equivalentes por renglones si tienen matriz identidad, si son equivalentes por renglones a la identidad, etcétera, ¿sí? Pero no van a ser la misma matriz. Sin embargo, cuando lo aplicábamos a determinantes, acuérdense que ahí sí eran iguales, ¿sí? Y tan iguales eran que al aplicar cada operación elemental teníamos que ya sea o multiplicar o cambiar de signo o hacer nada en el caso de suma de un múltiplo de un renglón a otro. Y en el caso de los sistemas de ecuaciones van a ser sistemas equivalentes, y aquí está la magia. A pesar de que la matriz de coeficientes va a ser equivalente por renglones a la de la original y matemáticamente va a cambiar, aplicado a esta matriz que es una matriz que refleja un sistema de ecuaciones, van a ser sistemas equivalentes, y esos sistemas equivalentes tienen exactamente la misma solución. Allí sí. Entonces, pues, tan así es que por eso lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque yo estoy llegando a un sistema más sencillo de resolver. Aquí lo triste y la mala noticia, pues es que ya se nos acabó la clase. Ya no vamos a poder hacer un ejercicio el día de hoy. Pero sí se aguantan para mañana, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Entonces mañana continuamos. Nos vemos. Sale, pues, gracias. Buenas tardes, profe. Sí. Adiós, profe.